Bueno, queremos dar un saludo muy especial a todas las personas que en esta oportunidad están escuchando este mensaje que llega a ustedes a través de este medio que estamos empleando con la finalidad de poder comunicar a usted las palabras de Dios. Hay un versículo muy importante en las Sagradas Escrituras que dice: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Estas palabras son de nuestro Señor Jesucristo. Y con nuestras Biblias abiertas vamos esta noche a entrar en otro estudio de la palabra de Dios, estando agradecidos por el privilegio de anunciar y oír su divina revelación. Hay muchos países donde la gente no tiene acceso a la Biblia como lo tenemos nosotros. La gente anda en las tinieblas de la idolatría, de la superstición y de las tradiciones humanas. Sus dirigentes religiosos los han cegado espiritualmente y esto es muy pero muy triste. No obstante, para nosotros no hay excusa alguna para que no estemos haciendo la voluntad de Dios, pues vivimos en un país de plena libertad civil y en el que la Biblia se puede conseguir a precio muy razonable y escrita en la lengua que hablamos. Aprovechemos pues estas bendiciones de Dios y vamos a enterarnos de esa voluntad revelada para poder así pasar a obedecerla. Y quiero que con esta pregunta demos principio al estudio de hoy. ¿Es la salvación condicional? Es decir, ¿hay requisitos o condiciones para cumplir para que el hombre se salve? Hay cuerpos religiosos, o sea, denominaciones que afirman que el hombre no tiene que hacer nada para ser salvo. Enseñan que somos de los elegidos o que no lo somos, y que no podemos hacer nada para cambiar ese estado espiritual. Esta predestinación fue determinada antes de la creación del mundo, según ellos. Si alguno fue predestinado para la vida eterna, es salvo aún antes de nacer, pero si fue predestinado a la muerte o condenación eterna, está perdido antes de nacer. No obstante, estos afirman que todos nacemos depravados, así que según ellos toca a Dios revelar de manera sobrenatural si uno es de los elegidos. Por eso oímos mencionar mucho las experiencias religiosas en que algunos ven visiones, otros tienen sueños, oyen voces del cielo y cosas semejantes a estas. A tales personas se les enseñó a esperar una experiencia semejante y ya que la esperaban, al fin creyeron recibirla o experimentarla en cierta ocasión de mucha emoción. Es por esto que en lugar de obedecer las condiciones sencillas y fáciles del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo para ser salvos, muchos buscan tener alguna experiencia religiosa pensando y creyendo que la religión es cosa que conseguir en lugar de una manera de vivir. En esto vemos la seriedad del asunto. Esta falsa doctrina es responsable por la tardanza de muchos en no obedecer al Evangelio de Cristo. Algunos pasan toda su vida esperando alguna experiencia sensacional que nunca viene y mueren perdidos sin haber obedecido el Evangelio. Mis amigos, si entre ustedes que ahora me escuchan, algunos están esperando alguna experiencia enviada desde el cielo, no esperen más, han sido víctimas de una doctrina falsa y les exhorto a obedecer el Evangelio sin más demora. Juan Calvino es quien sistematizó esta doctrina y por eso a veces decimos que es doctrina calvinista. Es la base de varias iglesias protestantes y hay miles y miles de personas que son miembros de ellas. Los amamos y queremos verles salir de este error tan grave que está ocasionando la pérdida de su alma. Vamos notando pues algunos pasajes bíblicos que afirman que la salvación es condicional y no incondicional y que nunca alguno cumple con las condiciones del Evangelio. Se salva y si sigue fielmente al Señor toda su vida recibirá la herencia eterna en los cielos. Vamos a leer en el Evangelio de Juan capítulo 5 en el versículo 40. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Habló Jesús estas palabras a los judíos que rehusaban creer en Él, y por eso perecieron. Podían venir a Cristo, pero no querían. Pero si la doctrina calvinista es correcta, entonces no podían ser salvos por no ser de los elegidos. Pero esos judíos sí podían venir a Cristo, es decir, creer en Él, pero sencillamente no querían. Ahí en ese capítulo 6, versículo 45 del Evangelio de Juan, dice bien claro que venir a Cristo es oír y aprender y así creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Dice el texto así: escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. El plan de Dios de salvación para toda la humanidad es un plan de enseñanza.
El Evangelio es predicado, el hombre oye, cree y obedece. Luego Dios le perdona o le salva. Dice Hebreos capítulo 5 versículo 9 que Cristo vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. La Biblia no puede ser más clara. Todos pueden venir a Cristo y a todos los que lo hacen, Dios los salva. No somos predestinados incondicionalmente a hacerlo o a no hacerlo. Dios no hace acepción de personas. Otro texto que afirma que la salvación es condicional es en Primera de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 16, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Vemos en el libro de Hechos que Pablo entró en las regiones de Macedonia para predicar el Evangelio, pero que los judíos le estorbaron para que no predicara a los gentiles para evitar la salvación de estos. Esto prueba que la predicación del Evangelio es necesaria para la salvación. En lugar de estar esperando experiencias, la gente debe más bien estar escuchando el llamamiento de Dios por medio del Evangelio predicado. Dijo el apóstol Pablo a estos tesalonicenses en la segunda carta, en el capítulo 2, versículo 14, a lo cual os llamo mediante nuestro Evangelio. De igual manera dijo a los Corintios, en Primera de Corintios, capítulo 1, en el versículo 21, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Dios no salva a nadie por medio de operaciones directas del Espíritu Santo sobre las personas llamadas los elegidos. Dios quiere que se predique su evangelio a toda criatura y promete la salvación al que cree y obedece. Vamos leyendo ahí en Marcos capítulo 16 en el versículo 15 y 16 según lo registra la Biblia y luego lo cambiaremos para que se conforme a la doctrina calvinista. Vamos a leer el versículo primero donde dice: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ahora, vamos a leer esto cambiando un poco el versículo para poder favorecer así la doctrina calvinista. Diría el versículo de la siguiente manera: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que es de los elegidos y predestinado incondicionalmente a la vida eterna creerá, aunque no quiera. Y el que es de los reprobados y así predestinado incondicionalmente a la perdición eterna no creerá aunque quiera hacerlo. Esa es una versión calvinista. La Biblia comienza con su mensaje divino hablando en profecía del plan de Dios de salvar al hombre. En Génesis capítulo 3 en el versículo 15 y la última página de la Biblia en Apocalipsis capítulo 22 versículo 17 dice: Y el espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Amigos, ¿se fijaron en las palabras el que quiera? Todo el mundo puede ser salvo. El calvinismo afirma lo contrario. Cuando el apóstol Pedro estuvo predicando el evangelio por primera vez a los gentiles, dijo en la casa de Cornelio, ahí en el libro de los Hechos, capítulo 10, versículos 34 y 35. En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. ¿Cómo cae el calvinismo ante tales textos bíblicos como este? Y luego más tarde escribió Pedro estas palabras en 2 de Pedro capítulo 3 en el versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Para que nadie perezca, Dios nos ha dado el evangelio de perdón. Las condiciones del evangelio son las siguientes: la fe en Cristo Jesús como el Hijo de Dios, el arrepentimiento de todos nuestros pecados pasados, la confesión de fe en Cristo Jesús y el bautismo en agua para el perdón de los pecados. El que cumple con estas condiciones es salvado de sus pecados pasados. Como cristiano tiene que cumplir con la condición de fidelidad hacia Dios y cumplir con todos sus mandamientos para los cristianos. Así que la salvación desde el principio hasta el fin es condicional. Amigo, obedezca el Evangelio hoy mismo. Es de gran necesidad para la salvación de cada una de nuestras almas. Dios les bendiga grandemente. Somos la Iglesia de Cristo en Manizales. Estamos ubicados en la carrera 21, número 2612, esquina, en el piso número 2. Puede comunicarse con nosotros al teléfono 301-693-7159.
Puede también escribirnos a nuestro correo electrónico iglesiadecristomanizales@gmail.com o puede visitar nuestra página web www.iglesiadecristomanizales.com.